Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la base de datos. Vamos a ver su concepto, características, tipos de base de datos y también vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, para empezar, vamos a hablar qué es una base de datos. Es verdad que una base de datos es una herramienta que funciona como almacén, es decir, guarda grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. En verdad, si nosotros lo llevamos a la práctica, todos usamos bases de datos en la vida, solo que no tenemos conciencia de que eso es lo que son. Por ejemplo, si es que tenemos nosotros una agenda con nombres, direcciones, números telefónicos, eso ya es una base de datos, ¿no? Es decir, es una agenda que almacena información y la puede tener ordenada alfabéticamente, ¿no? Para poder facilitar la búsqueda y de vez en cuando poder actualizarla. Desde un punto de vista informático se utiliza este concepto relacionado a un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y una serie de programas que pueden manipular ese conjunto de datos. Cada base de datos se compone de una o más tablas, ¿sí? Y en ellas guarda un conjunto de datos. Cada tablita tiene una o más columnas y filas. Y las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla. Y cada fila de la tabla conforma un registro. Al final vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son las características de una base de datos? Entre ellas hay 4. Vamos a mencionar 4. Por ejemplo, son la concurrencia, la integridad, la recuperación y la seguridad. Hablando sobre la concurrencia, en algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos, de modo que se pierda información o se pierda la integridad. Por eso es que la mayoría de los que usan esta base de datos gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. En cuanto a su integridad, lo que tiene que ver con la integridad de esta base de datos se refiere a la validez, ¿no? Y la consistencia de estos datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones. Es este sistema de base de datos quien se debe encargar de mantenerlas. En su recuperación, muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para poder proteger sus datos, ¿no? Ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para poder restaurarlas. En lo que tiene que ver con la seguridad de la base de datos, tiene que ver con la protección de ella frente a usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de estos datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. Así que estas son algunas de las características de los sistemas de base de datos. Ahora, ¿qué hay con respecto a los tipos de base de datos que existen? Bueno, existen diversos tipos de base de datos que pueden clasificarse de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, según su flexibilidad de modificación y según su forma de organización. Hablando con respecto a según su flexibilidad de modificación, tenemos dos: las bases de datos dinámicas y las estáticas.
En cuanto a las dinámicas, son aquellas que pueden actualizarse o modificarse, ¿no? Y en cuanto a las estáticas, a la base de datos estáticas, son bases de datos de consulta cuyos datos no pueden modificarse, ¿no? Estos son según su flexibilidad de modificación. Y según su forma de organización, tenemos, por ejemplo, la base de datos jerárquicas de red, relacionales, deductivas y multidimensionales. Por ejemplo, en cuanto a la base de datos jerárquicas, son aquellas organizadas en forma de un árbol, pero al revés, y almacenan la información en forma de registro dentro de una estructura jerárquica. Es de aquí que proviene su nombre, ¿no? Cada registro de este árbol es llamado nodo. Nodos son registros, ¿no?, que contienen alguna información de interés, y a partir del nodo raíz son enlazados los otros nodos descendientes, ¿no?, como padres e hijos. Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero cada nodo hijo solo puede tener un solo nodo padre. Este tipo de base de datos se recomienda para administrar grandes volúmenes de informaciones, pero bueno, actualmente no se utiliza mucho. Entre la base de datos jerárquicas hay algunas características, ¿no? Unas principales características. Por ejemplo, los diferentes usuarios pueden acceder y compartir información. Los datos son independientes. Incluso es una estructura rígida, por lo que es difícil modificar. Y también requiere gran conocimiento de las unidades de información. Los nodos distantes del nodo raíz son de difícil acceso, por lo que se requiere también tiempo. En cuanto a las bases de datos de red, esta base de datos es una variación de la anterior. La diferencia está en que en la base de datos jerárquica, un nodo hijo no puede tener varios padres, pero en cambio aquí sí. Las características de estas bases de datos son semejantes a las de las bases de datos jerárquicas, aunque estas son mucho más potentes y complejas. También tenemos la base de datos relacionales. Esta base de datos son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. Permite crear todo tipo de datos y relacionarlos entre sí. Los datos son almacenados en registros, ¿no?, que son organizados en tablas. De esta forma, pueden asociarse los elementos entre sí muy fácilmente. Además, se pueden cruzar sin ninguna dificultad. Y una de sus principales características, bueno, es que pueden ser utilizadas por cualquier persona, ¿no?, al igual que la jerárquica, ¿no? Pero también son de fácil gestión y se pueden acceder de los datos con rapidez. Y incluso garantiza la total consistencia de los datos sin posibilidad de error. Y no son muy eficaces con datos gráficos, ¿no?, como el CAD, sistemas de información geográfica ni datos en multimedia. En la base de datos deductivas son conocidas también como bases de datos lógicas y se utilizan generalmente en buscadores, pero pueden usarse de otras formas. Permiten almacenar los datos y consultarlos a través de búsquedas que utilizan reglas y normas previamente almacenadas. Entre sus principales características está que permite expresar consultas por medio de reglas lógicas. Soporta conjuntos de datos complejos. Se puede inferir información a través de los datos almacenados. Y usan fórmulas matemáticas, ¿no?, o algoritmos lógicos. Y finalmente la base de datos multidimensionales, ¿no? Estas bases de datos utilizan la idea de un cubo de datos, donde las informaciones se almacenan en la intersección de 3 o más atributos. Esta concepción puede ser algo compleja, pero su uso es bastante simple. Algunas de sus principales características es que no emplean ninguna jerarquía, facilita tanto la búsqueda como la modificación posterior,
utiliza un espacio menor de almacenamiento y tiene acceso a grandes cantidades de información. Y como dijimos, este es un ejemplo de bases de datos de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Un registro de estudiantes de un colegio, ¿no? Esta es una tabla con sus columnas y sus filas, ¿no? Y se organiza de esta manera, ¿no? Una base de datos. Por ejemplo, un estudiante, ¿no? El estudiante número 1, estudiante número 2, y así sucesivamente se puede almacenar hasta más de 1000, 2000 estudiantes, ¿no? En un colegio. Aquí van sus nombres, el estudiante número 1, su apellido y la carrera, ¿no? Bueno, este puede ser de un colegio o de un instituto, ¿no? Instituto, ¿no? Una carrera, por ejemplo, en medicina, el estudiante 2 estudia derecho y el estudiante 3 estudia, por ejemplo, física, ¿no? Y así sucesivamente estamos creando nosotros una base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido compartir con ustedes con respecto a los fundamentos de una base de datos. Gracias.